Buen día, hermanos, ¿cómo están? Quería compartirles un pequeño devocional que tuve hace unos días y el Señor me estaba hablando acerca de las ovejas. Ya hemos escuchado también estudios sobre el comportamiento de las ovejas y encontré cosas que son muy interesantes y que no sabía. Quería compartírselas porque nos hacen ver también cuáles son nuestras actitudes adentro del rebaño y el comportamiento en el redil. Hay diferentes tipos de ovejas. Están las maduras que caminan al paso del pastor y permanecen en el redil. Están las que se adelantan y el pastor les pone una piedra amarrada a la pata para que camine más lento. Las retrasadas son las que quedan atrás. El pastor les da un golpecito en la cabeza o las amarra a otra que va al paso para que aprenda a mantenerse en el rebaño. Están las rebeldes. El pastor le da suaves golpes detrás de la oreja. Están las contenciosas. Cuando dos ovejas pelean entre sí, el pastor las amarra pata con pata para que aprendan a caminar. Están las que buscan pastos ajenos y saltan la verja del redil para buscar pastos en lugares que no son los donde está el pastor. Y él les echa aceite amargo a esos pastos para que la oveja no se vaya y coma en otro lado. Están las que se extravían, son las ovejas que se alejan del redil, se pierden y no saben regresar. El pastor las busca, las cubre con su manto y las trae de nuevo. Y están las inconstantes, las perniquebradas, que son una mezcla de todas las características anteriores y que, teniendo esas características, también llevan a otras ovejas a imitar su comportamiento. En este caso, el pastor toma una dolorosa decisión para salvar la vida de la oveja. Le quiebra el muslo, luego la venda, la entablilla con amor, pero cuando entablilla no lo hace de manera correcta para que la oveja quede coja y no se vuelva a ir, porque parece que me identifico con la oveja, que somos recurrentes a cometer a veces los mismos errores. Y pensando en la oveja perniquebrada, ¿cuántas veces nos vamos y dejamos de reconocer la voz del pastor? Y el pastor, para salvar nuestra vida, para que no nos extraviemos, para que no comamos de otros pastos que quizás no son alimento, para que no nos quedemos atrás o para que no nos adelantemos, tiene que tomar una decisión como esta, ¿no? Quebrarnos la pata. Y cuando nos quiebra la pata y nos venda, nos tiene cerca suyo. Y así volvemos a escuchar la voz del pastor y volvemos a reconocer su voz. Y la oveja vuelve a quedar cerca de sus compañeras, del pastor, y va a estar donde el pastor va a estar también. Este tiempo de cuarentena, yo no sé cómo lo está viviendo cada uno, pero seguramente nos enfrentamos a momentos que son muy difíciles, a veces en la salud, en lo económico, en lo familiar. Muchos hermanos en este tiempo han sufrido pérdidas de familiares y el Señor está ahí como pastor, vendando nuestras heridas, sanándonos, llevándonos en sus brazos. Y es un momento también donde tenemos que ejercitar mucho la paciencia, la fe, y empezar a reconocer la voz del pastor en nuestros caminos. A veces también que nos quiebran la pata es que nos quiebran los proyectos, las cosas que teníamos planeadas. Esto sucedió de manera repentina y todos teníamos planes para este año y no todos se puede realizar. Y también tenemos que estar dispuestos a que eso suceda y entender que los tratos del Señor para con nosotros son en su amor y son para salvar nuestra vida. Todo esto me llevaba a pensar en una actitud que vi en uno de los profetas
y es en el profeta Jonás, que al finalizar el relato no cuenta cómo resolvió Jonás esa discusión que tuvo con Dios después de ver que Nínive se había arrepentido. Jonás le dice, al final, yo hubiera venido o no, ellos se iban a convertir igual. ¿Para qué me trajiste, no? Y él no quería ir a Nínive, estaba en contra de su voluntad. Obedeció, dio la palabra y luego tuvo esta actitud. Y a mí me hizo pensar en cuántas veces podemos aceptar la voluntad de Dios o podemos resignarnos. Y encontré que muchas veces en mi corazón no acepté la voluntad de Dios. No le dije, Señor, te agradezco por tu voluntad, porque aunque no la entiendo, sé que es para bien. Porque aunque hoy me causa tristeza o enojo, yo sé que estás obrando para bien en mi vida. Y te alabo, Señor, por tu voluntad. Me encontré en otras situaciones donde la respuesta fue, bueno, si al fin y al cabo se va a hacer tu voluntad, ¿qué puedo decirte, no? Y esa actitud no es de aceptación, esa actitud es de enojo, de tristeza, de frustración. Y el proceso de sanación de esa pata, o el proceso de entender las cosas, el proceso de creer en las promesas del Señor, hace que teniendo esta actitud sea muchísimo más lento. Y quería compartirles esto porque quizás es un tiempo donde tenemos que aquietarnos, que pensar en las cosas que venimos haciendo, en cómo las venimos haciendo, si todos los proyectos que tenemos, si las cosas que anhelamos, si las amistades que concurrimos, si el tiempo que le dedicamos a cada cosa realmente es fructífero, realmente da gloria a Dios, y ponernos a reflexionar. Yo creo que esto ha sido y ha movilizado al mundo entero, pero como hijos de Dios tenemos que pensar cuál es el propósito del Señor en todo esto y que Él nos dé las herramientas para discernir su voluntad en medio de esta pandemia. Les quiero compartir para finalizar este breve devocional. Es un pasaje que habla sobre los pastores, cómo Dios demanda a los pastores el cuidado de sus ovejas. Y esto no hablo de pastores en cuanto a ministerio, sino a veces las personas que tienen a cargo o tienen responsabilidad sobre ovejas que recién están criándose en el camino del Señor, o que tenemos que enseñar la palabra, o los que están algo tan sencillo no, cotidiano, como por ahí enseñar la palabra, ¿no? La palabra está en Ezequiel, capítulo 34, versículo 14. Dice, en buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco, que quiere decir su refugio, el lugar donde las ovejas descansaban por la noche. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Y del mismo capítulo, el versículo 31. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Recordaba el Salmo 23 y cómo empieza. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Que todo lo que tengamos que pasar, que todo lo que tengamos que vivir, nos lleve a decir con fe,
a reconocer en el corazón y tener esta certeza de decir: el Señor es mi pastor, nada me va a faltar, porque sabemos de quiénes somos y por quién fuimos comprados. Los bendigo, los abrazo fuerte. De más está decir que se extraña muchísimo la iglesia, la familia, el cuerpo. Y bueno, hermanos, animarlos a que estemos orando unos por otros, para ser fortalecidos en este tiempo y para que la iglesia alcance la unión que el Señor quiere. Un abrazo grande.